180 grados con RJR presenta 1844, Hecho Simple, un estudio sencillo de la doctrina del santuario y los 2300 días. En la producción del texto, Clifford Goldstein. Primera parte, 1844, Hecho Simple, capítulo 5. Hola, ¿qué tal? Continuamos en este capítulo 5 del podcast, pero hemos venido hablando del capítulo 2 de Daniel, capítulo 7 y capítulo 8. Así que nos corresponde en esta última sección de este capítulo 5 hablar del cuerno pequeño, porque simboliza a la Roma pagana y papal, porque la fase pagana comenzó después de Grecia, mientras que la fase papal se extenderá hasta el fin. Es más difícil percibir esas diferentes fases en Daniel 8 que en los capítulos anteriores, pero existe. El doctor William Shea y el doctor Gerard Hassel han escrito sobre las fases pagana y papal del cuerno pequeño de Daniel 8 en el tomo 2 de la serie publicada que comentamos inicialmente por el Comité de Daniel y Apocalipsis. Sin entrar en detalles ahora, ellos muestran cómo los primeros versículos describen la expansión horizontal del cuerno pequeño. Dice que se movió sobre la faz de la tierra según el versículo 9. Así que esta expansión terrenal, según ellos, se refiere a la fase pagana de Roma mientras propagaba su imperio a través de todo el planeta. Los versículos posteriores, sin embargo, describen un ataque religioso, ya que el cuerno pequeño crece hacia el cielo contra el príncipe de los ejércitos y el santuario celestial. Esto describe la fase papal de Roma, en el sentido que su sistema usurpa los poderes que pertenecen solo a Dios. El cuerno pequeño tiene dos fases, un ataque horizontal, hemos dicho Roma pagana, y un ataque vertical en la Roma papal. Analizaremos esto en forma más detallada en la próxima sección de este podcast. Lo importante es que el cuerno pequeño que sucede al carnero y al macho cabrío simboliza a Roma en sus dos fases pagana y papal, aunque el énfasis aquí, como en el caso de Daniel 7, sea sobre la fase papal. De hecho, note algunos paralelismos entre el cuerno pequeño de Daniel 7 y el cuerno pequeño de Daniel 8, paralelismo que comprueban que se trata del mismo poder. Primero, se describe a ambos con el mismo símbolo, un cuerno. Segundo, ambos son poderes perseguidores. Tercero, ambos se exaltan a sí mismos y blasfeman. Cuarto, ambos atacan al pueblo de Dios. Quinto, ambos tienen aspectos de su actividad delineados por el tiempo profético. Sexto, ambos se extienden hasta el tiempo del fin. Y séptimo, ambos serán destruidos en forma sobrenatural. Sin lugar a dudas, el cuerno pequeño de Daniel 8 es Roma. Hasta ahora, en la explicación de Daniel 8 hemos visto que el carnero es Medo-Persia, el macho cabrío es Grecia y el cuerno pequeño es Roma. El orden es como sigue: Medo-Persia, carnero; Grecia, macho cabrío; Roma, cuerno pequeño. En la visión, lo que seguía al cuerno pequeño era la purificación del santuario. En la explicación de la visión, el cuerno pequeño es seguido también por una referencia a la purificación del santuario. Podemos notar los versículos 26 y 27. Dice: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Así termina el capítulo 8. A primera vista, este versículo no parece estar relacionado con la purificación del santuario en el versículo 14, pero la transcripción literal de Daniel 8:14 es, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. La visión de las tardes y mañanas del versículo 26, por lo tanto, se refieren a la purificación del santuario. En la explicación, tal como sucede en la visión, la referencia a la purificación del santuario viene después de Roma.
Desafortunadamente, la parte de la visión concerniente a la purificación del santuario no fue explicada porque Daniel 8 concluye con la confesión de Daniel acerca de que no podía entenderla. Obviamente, debido a que todo lo demás en la visión de Daniel 8, el carnero, el macho cabrío, el cuerno pequeño, fue claramente explicado. Entonces la parte de la visión que él no entendió tiene que ver con la purificación del santuario. La visión de las tardes y mañanas, aparentemente él entendió lo demás. Lo que queremos destacar es que la explicación de Daniel 8 se da en el mismo orden que la visión. En el 7º capítulo hemos visto a estas 3 naciones, Medo-Persia, Grecia, Roma, en esa secuencia y seguidas por el juicio en el cielo. En Daniel 8 tenemos, en la misma secuencia de Daniel 7, Medo-Persia, Grecia, Roma, a las mismas naciones sucedidas por la purificación del santuario en el cielo. Al igual que las bestias representadas, los mismos poderes en las diferentes visiones, el paralelismo entre el juicio de Daniel 7 y la purificación del santuario en Daniel 8 comprueba que se trata del mismo evento. El oso Medo-Persia en Daniel 7 se compara con el carnero de Medo-Persia en Daniel capítulo 8, porque se refiere a la misma cosa. El leopardo Grecia en Daniel 7 se compara con el macho cabrío en Grecia de Daniel 8, porque trata de la misma cosa. La cuarta bestia y su cuerno Roma en Daniel 7 se compara con el cuerno pequeño, ese Roma de Daniel 8, porque trata de la misma cosa. El juicio de Daniel 7 se compara con la purificación del santuario en Daniel 8 porque se refiere a la misma cosa. El juicio y la purificación del santuario son sinónimos porque aparecen en ambas profecías después de Roma. Estudie estos capítulos hasta que pueda ver claramente el paralelismo entre el juicio de Daniel 7 y la purificación del santuario de Daniel 8. Esto es un asunto crucial. Estos paralelismos por sí solos demuestran que el juicio y la purificación son el mismo evento. ¿Acaso existen más evidencia? Los poderes, hablando de naciones anteriores, además de aparecer en forma paralela a sus contrapartes en la trama profética, también comparten algunas similitudes. ¿Acaso la idea del juicio no tiene algunas semejanzas con la purificación del santuario? Desde luego, la purificación del santuario en la tierra era el día anual de juicio. Durante miles de años, desde los tiempos del tabernáculo en el desierto hasta hoy, los judíos celebraban la purificación del santuario, el Yom Kippur, día de la expiación, como el gran día del juicio. Juicio, arrepentimiento, confesión de pecados son la esencia del Yom Kippur, el día de la expiación. Leeré un párrafo de un antiguo escrito judío concerniente al día de expiación, cuando el santuario era purificado. Dice lo siguiente: Dios, sentado en su trono para juzgar al mundo al mismo tiempo, juez, intercesor, experto y testigo, abre los libros de registros y se lee, encontrándose allí la firma de cada uno. Se suena la gran trompeta, se escucha una gran voz callada y suave. Los ángeles tiemblan diciendo: este es el día del juicio, porque sus mismos ministros no son puros delante de Dios. Tal como un pastor dirige a su rebaño, haciendo que pasen bajo su vara, así Dios causa que cada alma viviente pase delante de él para afirmar los límites de la vida de cada criatura y para preordenar su destino. En el día de la expiación se sella quiénes vivirán y quiénes han de morir. Fin de la cita. Citado allí en la enciclopedia judía del día de la expiación. Aunque el entendimiento adventista del juicio investigador no es exactamente igual al de esta explicación, es similar. ¿Acaso no creemos también que se trate de un tiempo de juicio que involucra libros con los nombres de personas en ellos, un tiempo cuando se toman decisiones para vida o para muerte? Además, observe cómo este pasaje
comparte algunas de las imágenes de la escena del juicio de Daniel 7, el juicio investigador. Ambos pasajes hablan acerca de Dios, o como Daniel 7 dice, el anciano de días, así dice Daniel 7:22. Ambos mencionan tronos, y este pasaje habla acerca de libros de registro. Daniel 7 tiene libros que se abren. Ambos se refieren al juicio. Puedes ver los versículos 10, 22 y 26. Ambos también tienen seres angelicales en la escena del juicio. Y Daniel 7 trata acerca de algún tipo de ajuste de cuentas finales, y este pasaje también. En el pensamiento judío, el día de la expiación es la última oportunidad que una persona tiene de arrepentirse del pecado. El rabino Yechiel Exkeim describe Yom Kippur como nuestra oportunidad final de venir delante de Dios para rogar por un juicio misericordioso. En el día de la expiación, los judíos se saludan uno al otro con una frase hebrea que básicamente significa, se puede traducir que pueda ser sellado en el libro de la vida para siempre. Ese es el saludo. El pastor Clifford en su oficina tiene un libro de oraciones para el día de la expiación que está lleno de oraciones que los judíos devotos ofrecen durante los días santísimos del Yom Kippur. ¿Cuáles son algunas de las oraciones que ellos ofrecen durante este tiempo? Justifícanos en el juicio, silencia al acusador, hablando de Satanás, y permite que el abogado tome su lugar, y como consecuencia de sus ruegos, declara, he perdonado. Borra las transgresiones del pueblo que ha sido salvo, Israel. Él, el anciano de días, se sienta como juez en el libro de la vida. Bendición, paz y buen sustento, que seamos recordados y sellados por ti, hablando de Dios. Esas son algunas de las frases que se ofrecen, ¿verdad?, durante este tiempo. Sellado, libro de vida, oportunidad final para arrepentirse, quién vivirá y quién morirá, día del juicio, libro de registros, justificación, ¿verdad?, allí justificado en el juicio, silenciar al acusador, borrar la transgresión. Este concepto del día de la expiación se ajusta exactamente a lo que los adventistas han enseñado sobre el juicio investigador durante años. No es raro entonces que el juicio de Daniel 7 y la purificación del santuario de Daniel 8 sean paralelos el uno del otro. Se trata de la misma cosa. También vimos en nuestro estudio de Daniel 7 que el dominio de Medo-Persia concluyó alrededor del año 331 a.C. Si terminó en el año 331 a.C. en Daniel 7, entonces el mismo poder tendría su fin en la misma fecha en Daniel capítulo 8, 331 a.C. Luego vino Grecia, la que en Daniel 7 concluyó en el año 168 a.C. Obviamente Grecia en Daniel 8 también termina en el año 168 a.C. Después de Grecia vino Roma, la que en Daniel 7 continuaba hasta 1798. Análogamente, el mismo poder, ahora descrito en Daniel 8, duraría hasta 1798 también. Después de 1798, en Daniel 7, vino el juicio en el cielo, que es la misma cosa que la purificación del santuario en Daniel 8. Ambos eventos, el juicio y la purificación del santuario que aparecen después de esta fase de Roma, deberán haber ocurrido después de 1798. De hecho, debido a que el juicio celestial ocurrió después de 1798, también deberá haber ocurrido lo mismo con la purificación del santuario. Es obvio que comenzaron al mismo tiempo porque son la misma cosa. Por lo tanto, la purificación del santuario ocurre después de 1798. Después de Medo-Persia, el año 331 a.C., vino Grecia. Después de Grecia, al año 168 a.C., vino Roma.
Después de esta última fase de Roma, en 1798 después de Cristo, viene la purificación del santuario. Vimos que la visión de Daniel 8 era para el tiempo del fin y la purificación del santuario venía al final de la visión. Obviamente, el único santuario al que podría referirse es al santuario celestial, descrito en forma tan vívida en el libro de Hebreos, porque no existía ningún otro santuario. El último fue destruido 1700 años antes del fin del periodo romano, en 1798, y la purificación tenía que ser posterior a esa fecha. Es interesante notar que siglos antes del advenimiento, los judíos creían en un santuario celestial. El Talmud, el Midrash y otros antiguos manuscritos judíos hablaron acerca del santuario celestial y del templo en el cielo. Incluso creían que Miguel era el sumo sacerdote que ministraba en el santuario celestial, intercediendo por el pueblo de Dios contra las acusaciones del diablo. Dice en la enciclopedia judía algo así: los rabinos hablan de Miguel Metatrón como el capitán del ejército celestial, como el sumo sacerdote que ofrece el sacrificio en el templo superior. Otra antigua fuente judía explica lo siguiente: Miguel y Samael, que es Satanás, están en pie ante la divina presencia. Satanás acusa mientras que Miguel señala las virtudes de Israel. Así que estudia cuidadosamente los paralelos de Daniel 7 y 8. Repase este podcast repetidamente, al mismo tiempo que puede leer capítulos 7 y 8, hasta que vea cómo los símbolos de Daniel 7 y 8 se refieren a lo mismo, que el juicio de Daniel 7 y la purificación del santuario de Daniel 8 son sinónimos y que ambos deben ocurrir después de 1798. Repasemos. Primero, el juicio del pueblo de Dios ocurre después de la cruz, pero antes de la segunda venida. Segundo, el juicio del pueblo de Dios descrito en Daniel 7 ocurre después de 1798. Tercero, el juicio del pueblo de Dios en Daniel 7 es paralelo a la purificación del santuario en Daniel 8. Son el mismo evento. Cuarto, la purificación del santuario, por lo tanto, debió ocurrir después de 1798. Hemos definido que la purificación del santuario de Daniel 8:14 debe ocurrir después del año 1798, y aunque estamos más cerca de 1844, Daniel 7 y 8 no dan la fecha exacta. Esto lo hace Daniel 9. Hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Será hasta el próximo capítulo. 180 grados con RJR presentó 1844, Hecho Simple, un estudio sencillo de la doctrina del santuario y los 2300 días. Les narró Rodrigo Josué Rivas.